En la pantalla aparece como un cartón viejo. A veces nosotros cuando miramos el pasado, cuando miramos nuestro pasado, tendemos muchas veces a fijarnos más en lo que ha ido mal, en lo que no funcionó, en lo que no salió. Y me gustaría transmitir algo que es una experiencia personal. Lo nuevo puede surgir de lo aparentemente viejo, con nuevas combinaciones, con nuevas formas de ligar elementos que parece que no tienen una relación. Eso es lo que vamos a ver hoy. El tema de las creencias es un tema absolutamente profundo y potente. Y cuando hablo de creencias no hablo sencillamente de ideas, de cosas que se me pasan por la cabeza y que mañana se van. Hablo de cosas que vivo como certezas a nivel inconsciente. No me las cuestiono. Son así. ¿Para qué voy a darle vueltas a algo que es así? ¿Qué ocurriría si esto no fuera exactamente así? ¿Qué pasaría si aquello que nosotros creemos afecta a aquello que nosotros creamos? ¿Qué pasa o qué pasaría si yo pienso, tengo la certeza, la creencia profunda de que no puedo? ¿Tendrá esa creencia la capacidad de superar las capacidades naturales de mi cerebro y evitar que algo que yo podría lograr lo pueda lograr? Pues lo que nosotros sabemos desde el punto de vista científico es que es así. Es decir, las creencias tienen la capacidad de crear realidades en el ser humano. Nosotros, cuando vemos techos, tenemos muchas veces la sensación de que esos techos no se pueden romper. Y eso genera una sensación de indefensión, de pequeñez, de insignificancia. No puedo, no alcanzo. Lo que me gustaría es plantear la siguiente cuestión. ¿Qué pasaría si muchos de esos techos que para nosotros son de cemento, en realidad fueran techos de cristal? ¿Acaso, si fuéramos más conscientes de que lo que nos separa de otra realidad mucho más inspiradora, mucho más potente, es un techo de cristal, no haríamos el esfuerzo de romperlo? Pues lo que vamos a ver es de qué manera el ser humano puede transformar esos techos que ve de cemento en techos de cristal. Lo cual no quiere decir que el ser humano sea ilimitado, esto sería una prepotencia y una arrogancia. Quiere decir que el ser humano se limita a sí mismo mucho más de lo que él sabe que se está limitando. Este es un cerebro humano. Estoy profundamente enamorado del cerebro humano. Y sé que no hay problema con el cerebro. El cerebro tiene una capacidad tan asombrosa de acercarse a la realidad, de conocer la realidad, de establecer relaciones causa-efecto. Pero, ¿cuál es la misión del cerebro? La misión del cerebro fundamentalmente es una, ayudarnos a sobrevivir y adaptarnos. Y para eso, ¿qué tiene que ser capaz de lograr? Tiene que lograr eso que es ver posibilidades donde no son obvias. Por tanto, cualquier persona hoy en día, incluso en una situación tan compleja como la actual, no podemos minimizar la seriedad del contexto en el que estamos. Cuando una persona no está viendo posibilidades, me gustaría plantearle que tal vez no esté dejando que su cerebro haga realmente su función. Aquí pongo un ejemplo de un cerebro que buscando esas posibilidades en un momento determinado encontró en las selvas perdidas de la península del Yucatán o de otros lugares tesoros absolutamente fascinantes. Nos pasa igual a las personas. Lo que ocurre es que en una metáfora que tiene pues obviamente sus deficiencias, pero si comparáramos el cerebro a un ordenador, lo que yo tengo de ese ordenador no depende solo de la calidad de ese ordenador, sino del programa que yo estoy introduciendo, el sistema operativo. Los seres humanos a través de la mente podemos generar procesos, sistemas operativos que evitan que el cerebro funcione al nivel de sus verdaderas posibilidades. ¿Qué pasa? Que mientras yo no cambie mi capacidad de observar, mientras yo no sea un observador diferente de la realidad, mientras yo no mire de otra manera, ¿cómo voy a ver una realidad diferente? Es decir, la invitación para todos nosotros es la de convertirnos en distintos, en diferentes observadores de la realidad. No en convertirnos en una persona distinta a quienes somos, sino ser mucho más quienes somos. Y desde este ser real, observar. Por ejemplo, un niño, ¿cómo observa? Un niño observa con una mirada interesada, con una mirada curiosa, con una mirada fascinada. ¿Qué hace el adulto? El adulto deja la cara puesta y se lleva la cabeza a otro sitio. Y se pone a pensar en lo que tenía que haber hecho ayer, lo que tendrá que hacer mañana. Ser observador distinto en la realidad es la posibilidad que todo ser humano tiene para encontrar oportunidades en espacios donde normalmente no las ve. Y esta transformación en el observador implica conocer un aspecto fundamental de la mente. Cuando el profesor Roger Sperry, norteamericano, ganó el premio Nobel de Medicina y Fisiología, lo hizo porque hizo
un descubrimiento espectacular. Se dio cuenta que nosotros no solo tenemos una mente. Claro, yo cuando camino, cuando pienso, cuando sueño, cuando escucho música, cuando hablo con alguien, tengo la sensación de que esa es la única mente que está operando. Perry se dio cuenta de que tenemos dos mentes diferentes, que en principio idealmente tendrían que colaborar juntas para ayudarnos a ver esas posibilidades que nos permiten adaptarnos a un mundo nuevo. ¿Y si eso no fuera así? ¿Y si por algunas razones esas dos mentes, lejos de colaborar, muchas veces combatieran en un plano oculto del que yo no me estoy dando cuenta? El primero que se dio cuenta a un nivel profundo y a un nivel científico fue Sigmund Freud. Observando a Charcot en París, vio ciertas cosas absolutamente revolucionarias. Se dio cuenta de que había un plano en la mente que los propios médicos, los psicólogos, los psiquiatras, pues desconocían. Y empezó a acercarse a ese plano para ver qué sucedía. Una de las cosas que sí me gustaría traer del pensamiento de Sigmund Freud es esta frase: los seres humanos no somos conscientes de lo contradictorios que somos con nosotros mismos. Hay veces que yo quiero avanzar hacia un sitio y digo, si es que no puedo, si es que no puedo, si es que algo me lo impide. Y no me doy cuenta que soy yo mismo el que estoy limitando mi propio movimiento, porque no tengo esa perspectiva para darme cuenta de eso. De una forma sencilla voy a explicar cómo funciona la interrelación o la interacción entre mente consciente y la mente inconsciente. La mente consciente es aquello, obviamente, de lo que yo me estoy dando cuenta. Es un sistema de información muy complejo. Me estoy dando cuenta que estoy aquí, me estoy dando cuenta que es de noche, me estoy dando cuenta que hay una pantalla. La mente inconsciente es una mente oscura. Y cuando digo oscura no quiero decir mala ni perversa. Quiero decir que trabaja por debajo de la consciencia. Nos interesa precisamente la mente inconsciente, porque es la que más afecta a la hora de aflorar recursos o mantenerlos cautivos y secuestrados. Dentro de la mente inconsciente hay que distinguir dos apartados bien diferentes. El primero es lo que se llama la mente repetitiva, generadora de automatismos. Por ejemplo, ¿a quién no le ha pasado lo siguiente? Tengo hoy una reunión muy importante, lo esencial es que no diga esto, y vas justo y dices eso. O quieres hacer una cosa y vas y haces la contraria. O has decidido dejar de fumar y de repente ves a una persona fumándose un cigarrillo y tienes como una necesidad imperiosa, como más intensa que la que tenías antes. Esta es la mente repetitiva generadora de automatismos que nos limitan. Sin embargo, hay una parte más profunda, emergente, intuitiva y transformadora del inconsciente. Y de esa es la que quiero hablar. Porque la primera, la de los automatismos, muchas veces lo que hace es anularnos. Nos secuestra, nos paraliza y nos esclaviza. Pero la otra parte, si consiguiéramos conectar con ella, nos ayudaría porque tiene un potencial absolutamente excepcional. ¿Cómo funciona esta parte que nos ayuda? Funciona con un sistema en paralelo, porque está muy ligado al hemisferio derecho del cerebro. ¿Qué es un sistema en paralelo? Un sistema en paralelo es muy fácil de entender. Es que yo voy cogiendo información de distintos sitios que aparentemente no tienen ninguna relación entre sí, y encuentro una relación que es creativa, que es innovadora y añade valor a mi vida. De 3 puntos, que el hemisferio izquierdo, la mente consciente, es incapaz de ver la relación, el hemisferio derecho ve la posibilidad de un triángulo. Pero ¿qué pasa? Que yo no soy consciente de que él está generando ese tipo de conexiones, analizando todos los aspectos que pueden tener en común cosas que a nivel consciente parece que no tienen nada en común. Ahora, ¿cómo se accede a nivel del inconsciente? Para acceder al nivel inconsciente es esencial entender el impacto de las emociones. Si una persona no está entusiasmada con algo, no está determinada y resuelta a lograr algo, si no es persistente y no es paciente, esa parte que ayuda del inconsciente no se pone en marcha, porque esa parte que se pone en marcha no se pone por un razonamiento lógico, sino por un vínculo emocional, ya que el hemisferio derecho está mucho más vinculado con el sistema emocional que el hemisferio izquierdo. Entonces, ¿cuál es el proceso que nos ayuda a despegar? En esta metáfora tan preciosa de un animal pequeñito, vulnerable, como el gusano, que es incapaz de saltar de rama en rama y ve imposible la posibilidad de volar,
Si ese gusano comprendiera que esa posibilidad de volar es real, existe, y lo único que tiene que hacer es favorecer que se despliegue, entonces seguro que sí se ponía en ese proceso de entrenamiento al que le lleva la vida para que eso surja. Lo que sabemos es que son una serie de fases las que indican que se está conectando con el inconsciente. La primera es la fase de descubrimiento. ¿Qué es una fase de descubrimiento? Una fase de descubrimiento es muy sencilla de explicar. Es donde yo antes veía un muro, una pared de ladrillo sólido, es inaccesible para mí, yo no puedo, yo no valgo, yo no sirvo, no soy capaz, de repente se abre un mundo nuevo. Me doy cuenta de que sí que puedo. Me doy cuenta, sobre todo, de que hay algo más allá de ese muro que yo veía. ¿Qué pasa? Que cuando uno cambia un muro por este paisaje tan extraordinario, se da cuenta de que se ha abierto un nuevo mundo. ¿Y qué pasa? Que este paisaje, esta visión, este horizonte, tiene la fuerza de inspirarme y decir, ven, ven, da un paso adelante. Y entonces se abren lo que yo llamo las fuerzas del corazón. El corazón, representado aquí en color rojo, está envuelto en 6 capas, porque en mi experiencia son 6 las fuerzas del corazón que se abren cuando alguien se siente inspirado por una nueva posibilidad. Y son estas. La primera es la pasión. Empiezas a sentir pasión por eso que quieres conocer con mayor profundidad. El coraje. ¿Por qué? Porque es un entorno incierto. Pasas de un muro a un mundo nuevo. El coraje ante la incertidumbre. El tercero, el compromiso. Ahora, quiero marcar una diferencia entre implicación y compromiso, y lo voy a marcar con una pequeña metáfora, un plato de huevos fritos con bacon. La gallina está implicada, el cerdo está comprometido. Claro, el cerdo se deja la piel. ¿Qué pasa? Que el compromiso es que tú te levantas una vez más de las que te caes. La implicación es, bueno, yo lo intento, que va mal, claro, yo sabía que en el fondo esto no iba a funcionar. Por eso es fundamental el compromiso, la determinación, ser inasequible al desaliento, la persistencia y la paciencia. Todo esto es importante que sepamos que está abriendo el inconsciente de par en par. Pero como normalmente no damos demasiado valor a las fuerzas del corazón, pensamos que todo depende del intelecto, no nos damos cuenta, no somos conscientes de lo que está sucediendo, porque sucede, digamos, en un plano bajo tierra, como el crecimiento de una raíz que no lo vemos cuando solo miramos desde fuera. ¿Para qué necesitamos estas fuerzas? Para superar el miedo a lo desconocido, para ponernos en marcha. Entonces, una serie de mensajes que sí me gustaría recalcar en relación a estas fuerzas del corazón. Hay muchas personas que ven una distancia tremenda entre donde quieren estar y donde están. Lo que les quiero decir es que si de verdad algo les inspira, la distancia no importa. Es irrelevante. Es irrelevante. Que no se dejen convencer por la distancia para conseguir su sueño. Es irrelevante si están entusiasmados. Si las fuerzas del corazón se han puesto en marcha, el inconsciente está puesto en marcha y va a encontrar un camino antes o después. Segundo, que la gente persistente logra su éxito precisamente donde otros abandonan. El propio Thomas Alva Edison, la persona que más patentes tiene en la historia, dijo: las personas que dicen que algo no puede ser hecho no deberían obstaculizar el camino de aquellos que ya lo están haciendo. Lo que hoy nos parece normal, nos olvidamos de que ayer era solo un sueño. Me gustaría que cada uno hiciéramos el ejercicio de ir hacia atrás un poco en nuestro pasado, en nuestra historia, para recordar cuántas veces fuimos capaces de superar cosas que nos parecían imposibles de superar. Ahora es cuando tenemos que traer esos recursos emocionales que están en el pasado y que los hemos olvidado. Traerlos delante para que sepamos que si pude, puedo y podré. Y que vas a triunfar no porque sepas que vas a triunfar, sino porque estás decidido a hacerlo. Por eso, yo creo que muchas veces la sensación cuando llega un nuevo año, el 2011, será un año de sorpresas, será un año de sustos. ¿Qué va a ser? Si no es lo que el año 2011 nos va a traer a nosotros, es lo que nosotros vamos a traer a este año. ¿Qué año vamos a hacer desde nuestra ilusión, desde nuestro compromiso, desde nuestra energía, desde nuestra compasión? ¿Vamos a ser recipientes, víctimas ahí, bueno, a ver qué pasa, a ver qué me trae el año? ¿O vamos a ser personas activas? Decir, no, no. El año lo vamos a crear juntos entre todos y lo vamos a crear extraordinario. La tercera fase es la resolución. Es un poco lo que dijo el director del Centro Tecnológico en Houston cuando tuvieron el problema con el Apolo 13. Dijo, señores, no podían volver porque tenían un problema con los filtros y tenían que hacer un filtro redondo sobre una estructura cuadrada. Reunió a su equipo y dijo, señores,
el fracaso no es una opción. Podemos cometer errores, pero hay que seguir, porque hay una serie de personas que dependen de nosotros. Esa es la resolución. ¿Y qué pasa cuando una persona tiene esa resolución? Pues que empieza a encontrar obstáculos. Una persona que no me ayuda, una persona que no me comprende, y empiezo a enfadarme con esas personas. Hagamos lo que hace un río. Un río en su camino hacia el mar no se enfada porque se encuentre con una piedra. Sencillamente la sortea. ¿Quién es el siguiente? Tú no me ayudas, ¿quién me puede ayudar? Tú no me das el recurso, ¿dónde puede estar? Es decir, ese concepto de río. Llevemos la energía donde hay que llevarla, no donde no hay que llevarla. No a enfadarse, sino a buscar resultados. Y claro, el ser humano, por supuesto que tiene problemas con el miedo, pero los principales problemas los tiene con la ignorancia que no sabe quién es en realidad. ¿Cómo podemos pasar de ese paradigma del miedo, de esa lente del miedo donde nos sentimos asustados por las cosas, a una de confianza? Yo puedo, no quiere decir que lo pueda todo, pero desde luego algo puedo. Pues Hermann Hesse, este escritor tan extraordinario, decía que para que surja lo que de verdad es posible, es preciso intentar una y otra vez, determinación, persistencia, paciencia, aquello que nos parece imposible. ¿Queremos saber cómo pasar del paradigma del miedo al de la confianza y cómo trascender nuestras aparentes limitaciones? 1. Comienza justo donde estés y con lo que tengas. Nunca vas a tener el día ideal. Nunca vas a tener la oportunidad única. Nunca vas a tener el chollo. Es decir, el mejor momento para empezar es aquí y ahora. Con lo que tengas, con lo que puedas, con lo que encuentres. Ponte en marcha. Es la acción lo que marca la diferencia. En épocas donde lo que toca es esforzarse, no dejes de hacerlo. Es decir, hay épocas en las que lo que toca es divertirse. Claro que es más agradable, pero esta época, lo que nos toca a todos es esforzarnos. 2 veces, 3 veces, 4 veces, 10 veces más que antes. Cuanto menos te asocies con cierto tipo de personas, más mejorará tu vida. Esto es un agujero negro, chupa la energía. Hay personas que no es que estén pasándolo mal, que eso es totalmente distinto, que estén en una situación... Hay personas que necesitan aspirar energía de los demás, son como agujeros negros. Mi sugerencia es mantenerse un poco alejados de ellos. Son seres tan válidos como los demás, pero siempre encontrarán razones para explicarnos por qué lo nuestro no va a funcionar. Sé valiente, aguanta y confía, poco a poco aprenderás y cada vez lo harás mejor. El inconsciente se va abriendo, vas aprendiendo sin darte cuenta, vas ganando competencia, vas ganando dominancia. Que seamos sembradores de ilusión, en un momento donde tanta gente siembra desesperanza. Lo que necesitamos es sembrar ilusión. Y además, tener cuidado para no dejar que esas semillas se marchiten. Recuerdo un chiste, una viñeta en el New York Times donde se veía pues un yogui rodeado de discípulos y una persona con una camisa de fuerza. Y la persona con la camisa de fuerza le preguntaba al yogui, oye, si tú estás diciendo lo mismo que yo he dicho, ¿por qué a ti te alaban y a mí me han puesto con una camisa de fuerza? Y él dijo, porque yo tengo cuidado a quien se lo cuento. Pues es lo mismo, es decir, cuando tengas una semilla de ilusión, no se la vayas a contar a la persona más negativa, porque lo que va a hacer probablemente es pisotearla. Cuéntasela a aquella persona que está también sedienta de ilusión, sedienta de ganas de crecer y evolucionar. Que inventemos un futuro ilusionante y antes o después encontraremos un camino. Hemos de confiar en el inconsciente, no lo hablo desde la teoría, no lo hablo de los estudios, lo hablo desde el... Profunda experiencia en mí y en otras personas. Hay algo extraordinario que se va abriendo cuando nosotros queremos.
Aquí hay una frase curiosa, que es que no me cabe ni la más ligera duda de que cualquier hombre o mujer pueden alcanzar lo que yo he conseguido, siempre que realicen el mismo esfuerzo por cultivar la misma esperanza y fe. ¿Quién fue? Mahatma Gandhi. Y sí me gustaría finalizar con estas frases, con todo el cariño, toda la ilusión y todo el convencimiento de que en el interior del ser humano está todo lo que él necesita, ella necesita, para salir reforzado de cualquier situación que la vida les presente. Nadie puede hacernos cambiar. A ti, a mí, a nadie. Nadie puede evitar que cambiemos, aunque algunos lo quisieran. Nadie sabe realmente cómo hemos de cambiar. Solo nosotros. Los demás no. Ni siquiera tú mismo. Entonces, ¿cuándo lo sabré? Lo sabré cuando me ponga en marcha. Hi ha límits? Bueno, perquè no tothom pot fer allò que voldria fer. No tothom pot fer realitat aquell somni que ha tingut, perquè potser no ha tingut la preparació necessària, ni té l'educació necessària, ni té els mitjans necessaris. Muy bien. Es una pregunta muy honda y difícil de responder. Creo que cuando el ser humano cree que no tiene límites, puede caer en algo peligrosísimo, que es la soberbia, es la arrogancia. La mitología griega decía que cuando los dioses querían destruir a alguien, le llenaban de arrogancia y él solo se destruía. Entonces, esa sensación de que no hay ningún límite para el ser humano, yo no la comparto. Creo que sí tenemos límites, creo que hay que aceptarlos, creo que hay que comprender que la fragilidad es parte de nuestra existencia. Lo que también creo es que la mayor parte de las limitaciones que experimentamos no son limitaciones reales, son limitaciones mentales. ¿Qué pasa cuando una persona intenta romper uno de esos límites? ¿Qué pasa si no lo rompe? No importa, porque por el solo hecho de entrenarse para romperlo, ya ha crecido como ser humano. No es solo el logro, no solo es el objetivo, es el proceso. En realidad el objetivo, los objetivos los necesitamos no tanto para alcanzarnos, sino para convertirnos en la persona real que somos. Es ese estirarnos lo que va sacando lo mejor que nosotros. A lo mejor no consigo ese objetivo. Lo importante es que he crecido, que he aprendido. Si hi ha algun mandatari polític o mandataris polítics que actuen com a forats negres. Bueno, hay que tener en cuenta que las fuerzas negras, en el sentido, los agujeros negros, con esa capacidad de atracción, bueno, tienen eso, tienen una capacidad de atracción. Si vemos que una persona empieza a criticar a otra persona, veremos cómo enseguida empieza a generarse un corrillo. Es decir, no cabe duda que hay una parte en el ser humano que es atraída por esa negatividad. Y obviamente hay personas en distintos entornos que pueden utilizar esa fuerza para atraer a otras personas y luego manipularlas. Creo que es triste que, teniendo en cuenta todo lo que el ser humano puede poner en marcha para atraer de una manera bella, generadora de valor y de abundancia a los demás, decida poner en marcha esa fuerza. Es decir, si la única manera que tenemos de relacionarnos con la realidad es buscar lo más sórdido, lo más dañino, lo más oscuro, creo que en el fondo y al final esa fuerza se volverá contra nosotros. Després vostè ha dit, tria bé les persones aquí, més o menys, ho ha dit més o menys així, tria bé les persones a qui expliques els teus projectes, perquè si en tries una que és negativa, no t'ajudarà. I com selecciones les persones? Bueno, cuando alguien tiene un sueño, una ilusión, ha de ser cuidadoso, desde mi punto de vista, con quién la comenta, porque hay una gran tendencia a juzgar antes que a explorar, a decir las razones por las que algo no va a funcionar que las razones por las que podría funcionar. No hace mucho, con un profesional de la banca, me decía que están valorando muy seriamente a la hora de conceder un crédito el entusiasmo de esa persona. Porque en la experiencia que han tenido cuando no han concedido créditos a esas personas entusiasmadas es que al final han conseguido grandes negocios y ellos no han sido parte de esos negocios. Yo diría que el sueño hay que compartirlo con aquellas personas a las que tú sabes que realmente les importas y que realmente te pueden ayudar para que ese sueño cristalice de una manera más rápida en una realidad. Doctor,
Hi ha molts joves a Espanya que marxen d'aquest país. No volen renunciar a crear, però han de marxar d'aquest país. Què els diu? Yo creo que el mensaje que puede ayudarnos tremendamente es el siguiente. No se trata de intentar cambiar a los demás. No podemos cambiar a nadie, por más que nos empeñemos. Nosotros podemos inspirarles, podemos motivarles, podemos apoyarles, podemos ayudarles, pero no podemos cambiarles. Lo único que podemos cambiar es a nosotros mismos. Es decir, yo el mensaje creo que es el mensaje para cada uno de nosotros. ¿Qué voy a traer yo a este año nuevo? ¿Cómo voy a ir a esa reunión? ¿En qué conversaciones voy a entrar? ¿En conversaciones donde solo se critique y no se genere nada de valor? ¿O en conversaciones en las que veamos cómo tú y yo nos podemos ayudar? Es el trabajo interior, que por cierto es el más difícil, el que es más urgente hacer. Es decir, mucho menos tomar la posición de qué tiene que hacer esa persona a qué puedo hacer yo. Porque cuando una persona se dedica a buscar justificaciones y excusas, va a encontrar de todo tipo. Lo que no va a conseguir entonces son resultados. Entonces, mi mensaje, ilusionado y confiado, es: cada día, atrévete a marcar, aunque sea una pequeña diferencia. Y por inspiración, los demás tal vez empiecen a hacer lo mismo. I els joves nini, què els diu? Bueno, sencillamente yo les diría que el cambio, la transformación, la reinvención es una invitación. Y si ellos no quieren seguir esa invitación, no hay que forzarles a que la cojan.
con el tiempo se darán cuenta de que tal vez era necesario que lo hubieran hecho. Jo haria això. Voldria acabar amb una frase que diu Francesc Granja, i vostè m'agradaria que la comentés. No deixem que ningú ens escrigui el guió. Es una frase que nos tiene que dar mucho que pensar, sobre todo a los padres, porque muchas veces, intentando evitar que nuestros hijos sufran, eligiendo cosas que creemos que les podrían hacer sufrir, les estamos privando de lo más bello que tiene el ser humano, la libertad de elegir. Doctor Mario Alonso Puig, un plaer haver-lo tingut una altra vegada al programa Singulars. Gràcies. Gràcies. I sort.